Dice la Biblia que hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Yo no sé si a hablar de elecciones con el doctor Sánchez Cárdenas, pero vamos a hablar de salud. Y vamos a hablar de cómo durante 2 años esa voz y esa presencia era esperada. Quienes seguíamos trabajando, a pesar de los inconvenientes, no podíamos empezar la rutina sin ver al doctor con aquel recuento dramático, pero que era necesario. Cada día. Cada día, más las observaciones. Todavía me imagino, doctor Sánchez Cárdenas, que usted no ha tenido tiempo de evaluar lo que pasaba en ese momento en su país y lo que usted significaba para sus compatriotas. Ahí no había posibilidad de color, era una época como neutra, a pesar de lo que se estaba cocinando, de esa conspiración exitosísima. Pero usted era la persona que queríamos ver con mascarilla y todo, con el té. Al principio hasta con guantes. Con guantes. Cómo fuimos evolucionando, pero ese rostro de Sánchez Cárdenas. Yo tengo una amiga muy, muy querida que me decía, si yo veo al doctor le voy a dar un abrazo. Y yo decía, ¿pero y por qué? Y dice, porque es que cuando él habla, sin embargo, usted tenía muchos detractores y decían que por qué ese recuento de muerte. Pero creo que en el país nosotros inventamos el procedimiento. Pero lo que decía su amiga, ¿qué decía? Que quería darle un abrazo porque ella cuando lo escuchaba se sentía en paz. Pero en medio de aquel problema, yo decía, ¿cómo así? Sí, es que la voz de él transmite paz. Entonces, ¿usted se ha puesto a evaluar eso? ¿O no hay tiempo? Han pasado tantas cosas, desde quitarse el bigote hasta pensar que un día lo van a buscar con ropa o sin ropa, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando unas memorias. Ay, qué interesante. Una memoria quizás un poco diferente, que no sea ese recuento, esa letanía que habitualmente implicaba en aquellos momentos rendir cuenta a la población, que se da en medio de la diatriba política, si estamos en elecciones municipales y después elecciones nacionales. Es decir, la pandemia ocurre en el momento de las elecciones, en el 20. Tenemos el primer caso el 1 de marzo, el señor Pascualini, pero ya desde el 30 de diciembre en que la OMS informó de esta situación, la alerta, el 11 de marzo ya declara pandemia mundial, pero ya nosotros teníamos el primer caso aquí. Pero veníamos siguiendo el curso, como los huracanes, exactamente igual, cómo iba mudando de país en país los casos que se iban dando. E iniciamos en enero la planificación estratégica para la contención y manejo de riesgos. Ese proceso concluyó en finales de febrero, ya teníamos esa planificación y justamente uno de sus ejes principales tenía que ver con comunicación. En epidemia y en pandemia, comunicar a la población se vuelve un elemento estratégico vital. ¿Por qué? Porque en epidemia y en pandemia no se trata de ir a la cabecera de un paciente único con un proceso tal, sino en una enfermedad con vuelta a un tsunami social. Y que por tanto el comportamiento social, el comportamiento de la gente tiene que ser integrado a la respuesta para poder tener éxito en la contención y manejo de los riesgos. Eso hicimos. Incluso creamos un modelo de comunicación que fue reconocido por la OPS, OMS. Yo recuerdo en esos momentos incluso de lucha política, las tantas cosas que se decían. No había miramientos en términos de distinguir lo que era el interés nacional ante la amenaza y el interés político del momento. Me decían que yo estaba usando el cargo políticamente. Un amigo, hoy presidente de la Cámara de Diputados, decía que era un chantaje mío pedir un nuevo estado de emergencia, o sea, la continuidad del estado de emergencia, en función de los datos que teníamos y que comunicábamos a la población. Incluso dentro del gobierno también se daban situaciones que se decía, no informemos de todos esos muertos. Y yo decía, pero ese es mi mejor recurso.
que la gente sepa el riesgo que está pasando y que tome sus providencias. No escondiendo, sino que supieran de que esto es en serio, de que cada quien, cada familia, cada individuo tenía que colaborar en la respuesta. Y yo creo que eso lo logramos. Cuando se impuso para mí fue de mucho satisfacción, digamos, el hecho de que por norma se impuso la mascarilla y que la gente empezó a usarla masivamente. El que no tenía para comprar en esos tiempos que costaban muchísimo, algo que era baratísimo, pues se fabricaba una de un pañuelo, de un trapo, pero se cubría la nariz. Lo que significa que el comportamiento social, la respuesta social ante la comunicación que estábamos haciendo iba en la dirección correcta. Y yo creo que eso evitó esa difusión extraordinaria que vimos en nuestros países. Países inesperados, por ejemplo, Estados Unidos, que capitaneó los casos y las muertes. Brasil, Italia. Es decir, situaciones gravísimas que nosotros no las tuvimos aquí. Y yo creo que mucho tuvo que ver eso. Hoy los cuentos en las calles, en la vida como siempre he seguido y vivido, la gente te agradece la información, te dicen lo que oraron por mí, cosas por el estilo, a quién ayudé. Uno no tiene qué cosa, pero fueron muchas las ayudas de auxilio que hubo. Y yo la estoy recibiendo en comunidades diversas en ese sentido. De manera que hacer una historia de lo que eso significa, como alguien me sugirió, esto ocurre cada 100 años. O ocurría, porque no creo que ahora las pandemias se tomarán tanto tiempo para ocurrir por las condiciones de la comunicación mundial. Ya somos una aldea. Cuando la peste de Justiniano, salir a caballo o montarse en una goleta o un barquito de esto no permitía una difusión como la que hoy sí tenemos. Nos montamos contagiados aquí y en Europa está en 8 horas ya el caso. Claro. La mezquindad social, la mezquindad política esconde gestos de verdad en momentos cruciales que deben valorarse. Después se olvidan, como el paño de la Virgen a las parturientas, que hace olvidar el dolor. Hubo momentos realmente dramáticos y parece que nosotros solitos o con las herramientas que ustedes tenían lograron manejar esto. Aquel discurso del presidente Danilo Medina, yo pienso que fue, incluso citaba al final, hacía una cita bíblica, aquello fue estremecedor y pasó el miedo y volvía aquello de que era una manipulación, de que ustedes estaban mintiendo. Y nosotros tuvimos récord, ese manejo de la Administración de Salud, y fue el primer país que hizo elecciones en tiempos de pandemia y las hizo bien. Pero eso no se debe ni siquiera recordar ahora. Vamos a recordar el trauma de las municipales, pero no recordemos eso. Carolina tiene una pregunta. Sí, a propósito de esa presencia suya en la televisión cada mañana por la situación de la pandemia, nosotros tenemos otra pandemia que es el tema del tránsito. ¿Por qué el país no ha tomado una decisión seria con el tránsito similar a la que tomamos con el COVID? Porque los accidentes de tránsito, precisamente del COVID para acá, se han llevado más muertos por accidentes de tránsito que el mismo COVID. Bueno, ahí vamos a políticas públicas y que es un poco compleja porque hoy tenemos fenómenos sociales y económicos totalmente diferentes. O sea, aunque los accidentes vienen incrementándose progresivamente, pero hoy ya tenemos un contingente de vehículos de todo tipo, mucho mayor. Los tapones, ¿quiénes lo hacían? Los carros públicos y las voladoras.
hoy es la clase media que anda toda montada, que ha rellenado las vías públicas que antes eran fáciles de circular, pero, y son de las cosas que la historia deberá recoger en algún momento. Y válgame Dios, en horario de salir de los colegios, en los perímetros de los colegios. O sea, las tensiones que pasan los conductores, los padres de familia que tempranito van a llevar a sus hijos y luego recogerlo, es tremenda. Yo que recogí a mis hijos también, para mí lo que veo hoy, nada comparable. Nada, en absoluto. Entonces, hay un tema de un incremento de la demanda de vehículos, una clase media que pasa de un 17-18% a un 33-34%. Es la clase mayoritaria que tiene acceso a esos bienes y ha congestionado todas las vías en un diseño urbano de calles estrechas. Que muchas previsiones que se hicieron para abrir nuevas avenidas, pero no se han vuelto a tocar. Y más aún, se ha creado una suerte de centro urbano, por lo menos en la capital, y veo a Santiago que va por el mismo camino y casi todas, desconectada de las zonas depauperadas. La ciudad pierde su unidad citadina, donde todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a todos los espacios de la misma, porque son copropietarios de ella y de sus bienes. Entonces hay que aquí hacer una gran reforma urbana en ese sentido y una gran reforma institucional también, porque una de las políticas económicas es favorecer esas importaciones porque representan grandes ingresos. El presidente dijo que el parque vehicular aumenta cada año un 14%. Exactamente. Y entonces no salen los que tienen que salir. Entonces porque las normas no van en la misma dirección. Eso ha permitido también, veamos en la dinámica económica, la dinámica social, la dinámica de salud, la dinámica de cambios urbanos moviéndose. Mejora la economía, aumenta la clase media. El carro que yo tenía como médico me lo ha comprado porque he comprado uno nuevo. Alguien más, que el que tiene acceso es a ese. Y además después lo vende más adelante y siguen conviviendo el nuevo con todos los viejos, sin que haya un límite que determine cuándo un vehículo ya tiene que salir de circulación. Debiera haber una norma definitiva de sacar de circulación los vehículos, no se hace. Debiera haber reglas en ese sentido. Los motores son la causa principal de las muertes. Y hay poca regulación. Ustedes no hay regulación. No, sí hay, pero no se cumple. Bueno, ahí está la ley. Ahí está, pero fíjese lo siguiente. Yo siempre he dicho que si yo fuera un policía de tránsito y estoy en una esquina y un motor, como pasa, no hay una esquina, que ellos se mandan cosas. Voy por él, pero la ley tiene que organizarme que te fuiste en rojo, se armó el tapón, pero te voy a coger. Y que haya una sanción para este señor. Bueno. ¿Entiendes? Hay unos, Roberto Marchena una vez sacó imágenes del 911 en las esquinas, sí, en las los accidentes, cómo pasaban y las imprudencias de la gente. Aquello es una evidencia. Impresiona. Sí, yo lo compartí en mis redes. Y son violaciones que hacen los ciudadanos. Nosotros desde la dictadura nos acostumbramos a reclamar de derecho, pero se quedó detrás un componente, el tema de los deberes. Sí, Y ese juego, yo diría que si hoy, cada vez que vienen las lluvias, estamos diciendo, el ayuntamiento no recoge las basuras, el ayuntamiento deja los invernales y no lo limpia. Cuando lo limpian, ¿qué es lo que sale? Vasitos, bolsitas. No la tira el ayuntamiento, la tiramos los propios ciudadanos. Claro. Y entonces después nos convertimos en unos reclamantes de derecho que hemos obviado el deber de buscar dónde poner. Es como la queja en muchas clases medias en el paseo de los perros. Vaya con su bolsita, mi hermano, pero no me dañe mi caminata de alguna manera. No, que ahora están en la plaza. Exactamente. Y pobre de quien hable. Un día tenemos que hacer un programa especial sobre eso. A propósito de los motores, claro que existe la ley, pero no se cumple. Exacto. Yo creo que una de las personas desde los medios que más ha sido tenaz con el caso de los motoristas
es la directora de Diario Libre, Inés Aispun. Sí. Pero entonces cuando uno escucha al presidente decir que él está muy satisfecho porque están identificados los motoristas, tú dices, pero hay un juego de espejos, porque están identificados, pero yo los veo con la otra, violando la luz roja, andando en la calzada, metiéndose, además en cantidades. Bueno, doctor, usted está en política y está en su partido originario, el que lo vio crecer, desarrollarse y desde seguir creciendo desde la universidad. Pero a mí me parece difícil el asunto porque nada se hizo en el pasado. Usted tiene algo que exhibir en el Ministerio de Salud, porque yo oigo y pongo en el equilibrio ni siquiera la simultaneidad. La simultaneidad es que va a haber letrinas en una sociedad, pero también va a haber elevados. Pero es que ustedes no hicieron nada. ¿Qué ustedes hicieron? Bueno, mire, empecemos por 1996, cuando el PLD, un partido de 15%, llega al poder. En ese entonces el presupuesto nacional era 22 mil millones de pesos. Este año pasó el billón de pesos. En aquel entonces, creo que habían, para ponerse un poco gráfico, 2 Sirena, 2 Nacional, 1 Plaza Lama. No existía Prismar. Todas estas avenidas no existían. Los hoyos en las calles eran el día a día. Todas estas torres que usted ve no existían. Toda la conexión del país con las nuevas carreteras, puentes elevados que se han hecho, no existían. Los hospitales, que ahora en los 8 años, incluso los 58 principales hospitales fueron dejados nuevos. Ya hoy lo que vamos mirando es que las cosas se van deteriorando y deteriorando. En educación, recuerdo cómo florecía el sector privado de la educación, los colegios, hasta en los barrios habían colegitos. Cuando vino el pleito por el 4%, empezó a la inversa. Decían, eso es construccionismo como tipo Balaguer, tantas escuelas y tanta construcción, ahí se ve el 4%. Bueno, este año estamos mirando que el Ministerio de Educación está alquilando contenedores especiales para cubrir 300,000 alumnos que no tienen escuela, aulas. Y Danilo Medina construyó más aulas que la que habían desde la fundación de la República. La infraestructura necesaria, porque no sé, antes nos quejábamos, están dando clases bajo una mata de limoncillo. Bueno, es que hacía falta una infraestructura escolar. Hacía falta los hogares, las guarderías infantiles, como le decían. Sí, los CAIPI. Los CAIPI, para que las madres pudieran dejar sus hijos e irse a trabajar. Hacía falta los uniformes, los zapatos, el desayuno, el almuerzo. Entonces sacábamos unas estadísticas frías del abandono escolar, del bajo rendimiento. Bueno, pero es que la gran masa ni desayunaba bien, cuando llegaba a la escuela se dormía o se distraía, un cerebro que no estaba en condiciones de eso. No había un factor social en los resultados de la educación que tenemos, claro que sí. Entonces había que atender esos factores. La cantidad de maestrías que se patrocinaron en el gobierno en materia de educación y doctorado fue extraordinaria. Además de la construcción que se estaba haciendo, las modificaciones curriculares, de las mallas curriculares que se implementaron, las normas para que los profesores llegaran a clase, que ahora la querían, vamos a decir, acomodar para que cualquiera entrara. Pero todo eso dentro de un contexto de corrupción, según dicen las autoridades del Ministerio Público Independiente. Yo lo que siempre pregunto es, ¿qué gestión usted recuerda en la historia nacional donde el factor corrupción no estuviera? Los hoy gobernantes no tienen antecedentes de eso. Tienen hasta un presidente preso. Bien o mal. Y posteriormente mucho más. Es decir, la corrupción ha estado y está en propio Estados Unidos. Smith & Nephew, nadie recuerda que fue sancionada en Estados Unidos. Una compañía norteamericana. Y muchas. Y puedo poner ejemplos de, digamos,
lo que en el fondo está, la crisis del sistema ético-moral en la sociedad occidental. Pongo esta porque en esa vivimos. Es decir, nos reclaman de todo, pero practicamos lo que nos da la gana. ¿En función de qué? De los intereses. De modo pues que el PLD, entre luces y sombras, yo pienso que hizo los mejores gobiernos, y la historia sí lo va a recoger porque las estadísticas están ahí. Tenemos que hablar de salud, pero nos dice Francis que debemos hacer una pausa. Ahora regresamos con el doctor Sánchez Cárdenas. Usted hable de enfermedades de alto costo, de cómo usted la cubría. Usted quiere que le hablen de lo que va a ofrecer a la capital. Cuando usted hablaba de lo diferente que era el Gran Santo Domingo. No, y de lo del 911. Y lo del 911. Oiga, ayer, bueno, esta mañana hablé con un amigo, le dije, pero no te consiguen el fin de semana. Me dijo, salimos con unos amigos y uno del equipo tuvo un accidente y se lesionó una pierna. Duraron esperando el 911 hora y media. Y después, con todas las complicaciones, hoy es el velatorio del muchacho. El muchacho terminó muerto por una cosa de una pierna, o una lesión en una pierna. Mire, esas son de las cosas que justamente explican el por qué no mirar atrás. Que es un contrasentido, porque realmente siempre se ha dicho, quien no conoce su historia la va a repetir, pero sobre todo sus malas prácticas. Lo que yo le vengo recontando lo puedo hacer área por área. El Ministerio de Salud tiene su oficina al lado de una calle donde pasa el pregón nacional de toda la agricultura nacional. Un camioncito, una camioneta, un triciclero va anunciando lo que lleva. Y a mí nunca se me olvida, porque yo me paraba en la ventana a ver todo aquello. Yuca 8 pesos. Que los plátanos a 4 pesos. Que tal cosa, o sea, y yo llevaba casi ese recuento de cómo iba un componente tan fundamental, no porque quisiera, sino porque tenía que oírlo, porque no hay forma de evadirlo. Pero bueno, hoy lo que vemos es que esa yuca vale 35 pesos. Ese plátano vale 25 pesos. Por la guerra de Ucrania y la pandemia. Bueno, pero en aquel entonces tuvimos una situación que los datos duros son más fuertes que cualquier argumento. Se puede transitoriamente, mediante propaganda y publicidad, ocultar la verdad. Pero en 2012, la pobreza nacional era de 42%. Y en el 20 estaba en 21%. La pobreza extrema, cuando se discutió la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, estaba en 10%. Y en el 20 en 2.9%. Es decir, ¿de qué? Y por eso decía ahorita. Pero ustedes no sabían la estadística, o sea, no había estadística, nos dijeron. Subió tanto la clase media, porque el dinamismo económico, social, la transformación institucional que este país sufrió, que ahora están volviendo, me dicen que ya hasta los buscones están apareciendo en muchas instituciones, y que prácticamente se había resuelto, pues estamos de retorno. Todo eso lo que está explicando es justamente una construcción, no una, sino de varias repúblicas que se hizo durante los gobiernos del PLD. Todo cambió, todo. No hay nada que no se tocara en este país. De los elementos básicos de la economía, que la estabilidad que tuvimos y la que tenemos hoy descansa precisamente por la institucionalización del Banco Central. Es el mismo Banco Central. Con el mismo banco, el mismo director, que guarda una confianza generalizada en ese sentido. Y políticas públicas que, a diferencia de lo que estamos haciendo ahora, que estamos promoviendo más privatizaciones que políticas sociales. Y aquí viene la gran diferencia con este gobierno. El PLD es un partido de políticas sociales que favorezcan el enfrentamiento de la inequidad, de la desigualdad.
que provean más vivienda. Nadie construyó más vivienda que el PLD ni Balaguer. Que provean más empleo. Nadie dio más. Pero lo sacaron empleo del poder a ustedes. Perfecto. A Lula también lo sacaron y sacó 40 millones de la pobreza. Y esos mismos salieron a la calle después bajo un pregón y digamos que un frente derechista con apoyo internacional que sacó a quienes lo sacaron a ellos de la pobreza, que llevó a Brasil a convertirse en un competidor incluso perseguido. Volvamos a salud para que esto no sea una plataforma de campaña del doctor Sánchez Cárdenas. ¿Qué le falta a la salud dominicana ahora mismo, al sistema de salud? ¿Qué usted le nota que ustedes lograron durante sus gestiones? ¿Qué es lo que ha pasado si hay tantas personas, además éticas, bien intencionadas, que saben lo que tienen entre manos y que quieren tratar de conjurar el desastre que ustedes dejaron? ¿A usted no lo han sometido todavía, no? No creo que me pueda Oye, como ella someter. dice, todavía. Hemos actuado toda la vida con pulcritud, no tenemos miedo. Quizás el único funcionario que salir del PLD del gobierno asumió la causa de defensa de nuestro gobierno fui yo. Nunca me callé, asumí la denuncia de las falencias de este gobierno, apoyar las cosas que sean positivas, que favorezcan al país, que creo que esa es la oposición que hay que hacer, contraria a la que me hicieron. Desde aquí, de esta cabina, había un programa que se llamaba La Receta Médica, que la llevaban a cabo 2 alumnos míos de UNIBE. Y dijeron de todo, incluyendo que aquí no iba a haber COVID porque la Talvia no lo iba a permitir. Es decir, todo ese tipo de cosas ocurrieron. Entonces, nosotros en salud creo que hay un elemento que es clave, un elemento estructural. ¿Por qué la atención primaria no se ha implementado a pesar de estar desde 2001 en la ley? ¿Por qué no se desarrolla el primer nivel de atención junto con ese modelo, esa estrategia de atención? Que según el informe Bachelet a la OPS, tenía una serie de principios fundamentales. Yo quiero resaltar 2 que son fundamentales para que la salud sea cercana, cálida y donde cada quien tenga su médico y su atención. Debe ser territorialmente delimitada y poblacionalmente adscrita. Pero eso es tan difícil lograrlo. No es difícil. Eso existía en los años 50. Tiene que especializarse. Éramos un pueblo con una población pequeña de menos de 3 millones de habitantes. Entonces, claro. Pero es que todo cambió. Entonces tenemos 10 millones y medio, 11 millones de habitantes, más 7, 8 millones de turistas, más los vecinos con demanda. Claro. Estamos hablando de una población de unos 20 millones que hay que atender. Entonces, quiere decir que el enfoque de la salud tiene que tocar un elemento estructural. Yo vi al director de compras y contrataciones diciendo que era insostenible alto costo. Alto costo que ha tenido esa declaración de él. Hoy lo vimos en todas las publicaciones. Perfecto, porque él no es médico, él no entiende de lo que está hablando, sino quizá como contable o cosa por el estilo. La República Dominicana, de mi generación, la generación suya, tenía un perfil epidemiológico de infecciosa. Amigdalitis, gastroenteritis. Toda mi generación recuerda el colerín, que eran diarreas. ¿Se trataban con qué? Con antibióticos y medicina barata. Ahora estamos evolucionando precisamente por ese cambio socioeconómico hacia un país que dejamos de ser de bajo desarrollo a desarrollo medio. Hasta las ayudas nos las están quitando. Entonces nos enfermamos más, se enferman más los muchachos nuestros. Lo que pasa es que el desarrollo trae enfermedades diferentes crónicas. Igual que en Estados Unidos, igual que en Europa, ahora tenemos más infartos. La gente ahora camina menos que lo que caminaban los papás y los abuelos. Yo iba a pie a mi escuela. Claro. Ahora los niños lo buscamos y lo llevamos a la escuela. Pero eso hay obesidad infantil también. Exacto, pero además tiene un consumo de proteínas y calorías mucho mayor.
el acceso a comida es mucho mayor. Sí. El aumento a clase media aumenta el consumo. Claro. De manera que lo que estamos teniendo es más infartos, más accidentes cerebrovasculares, la prolongación de la vida por la mejoría de la tecnología médica. El control remoto. Todo eso se va sumando y va creando entonces las condiciones. ¿Y por qué no hay políticas públicas para tratar de manejar eso que usted está exponiendo? Bueno, es que pongámoslo a mediano. El país ha ido avanzando en tecnología. El cardenal se quedó aquí, se operó de corazón abierto, porque hay las potencialidades aquí de desarrollo, y lo hizo así. Ahora, un ciudadano de a pie tiene la posibilidad de hacerse una cirugía de corazón abierto de esa naturaleza. No, porque tenemos 2 países en materia de salud, 2 países en educación, en fin, y 2 países en tránsito también. El ciudadano, la mayoría, anda en los motoconchos y a pie, o tiene que usar el transporte público. Es decir, pero no es bonito lo que usted está describiendo. Pero es así. Pero fíjese que eso va en un círculo donde un país va mejorando y tiene esa convivencia entre civilización y barbarie. Cada vez son menos los pobres. Cada vez son menos. Pero cada vez más dolorosa la pobreza. Hay un detalle que usted por solidaridad quizás no mencione de parte de sus colegas. Cuando usted yo mencionaba esa medicina de los años 50 y 60. Sin el corpus jurídico, se llamaba al médico prestante del pueblo y el médico iba a tu casa. Claro. Y te atendía en la casa. Eso es atención primaria afectuosa, afectiva. Sí, exacto. Eso Como debe en ser. las películas. Eso pasaba en la generación nuestra. ¿Qué pasa con la formación de los médicos dominicanos, de los profesionales de la medicina, hombres y mujeres? Falta eso, ya el juramento hipocrático no se hace. Eso lo quitaron. No, hay 2 elementos a tomar. Una cosa es la formación, otra cosa es la práctica médica. Esos médicos a los que usted hace alusión ejercían una medicina humanitaria, que era como se ejercía, era una suerte de sacerdocio. Gente que iba hasta los campos a ver un paciente. Le pagaban con gallina. Y le pagaban una gallina o no pagaban, pero iban, y era gente que tenía un estatus de respeto extraordinario en la comunidad. Como los maestros. Eran maestros de la medicina, grandes clínicos, y eran médicos generales la mayoría, no especialistas. La modernidad trae la especialización cada vez más amplia, pero además se fue quedando poco a poco, como pasó con los maestros, un salario, unos ingresos médicos cada vez más depauperados. Y poco a poco el sistema se fue llenando de una calidad inferior, como se fue en las escuelas llenando de malos profesores. Igualmente, toda esa situación ha creado un elemento más, elemento mercurial e inhumano en el ejercicio de la práctica médica. Porque los médicos necesitan ingresos, sí, es verdad. Entonces, aquí hay una combinación entre las políticas que hay que desarrollar. Atención primaria, queremos que en Jimaní, en la frontera haya. No podemos pagarle a alguien que está trabajando aquí en la capital igual. Tiene que haber incentivo. Incluso quien trabaja en la capital mediante atención primaria puede tener un salario base. El otro que se lo gane mediante incentivo. Y por eso en los principios eso del informe Bachelet de atención primaria aparece la adscripción poblacional. Usted me da 8,000 o 10,000 personas de los alrededores de mi área de atención primaria. En Nueva York nadie va a un especialista si no pasa por atención primaria. Claro, así Entonces, es. aquí, Ya no hay servicio obligatorio en los pasantes de pasantía. Sí, claro. Tienen que ir a Jimaní, tienen que ir a pasantía. Samaná, a Sánchez. Ya hay tantos, porque ahí viene la parte de formación. Hay más de 50,000 estudiantes de medicina, pero mucho más. Entonces aquí tiene que haber regulación. Nosotros en la gestión nuestra unificamos, por ejemplo, el programa de formación de médicos familiares como una herramienta para la atención primaria que intentamos cuando llegamos y creamos una mesa para la atención primaria, que luego eso se desarticuló por
los intereses. Nos sobran los ginecólogos, nos sobran los pediatras y seguimos formando, incluso con la presión del propio colegio médico, para abrir más especialidades en esa área cuando deben reducirse. Las escuelas de medicina tienen que reducirse el número de estudiantes que ingresan mediante la regulación de las condiciones exigidas. Y para el ejercicio tiene que pasar lo mismo. Se nos fue el tiempo, vio, de política no hablamos. No. Entonces usted va a optar por la senaduría del distrito. Bueno, yo anuncié a la segundos, capital ese propósito. El partido había señalado encuestas para la determinación del candidato a senador. Se reservó la capital. De todas maneras, la oferta nuestra está ahí. No somos de la gente que hace bembita ni que tiene una búsqueda desesperada. Si la población estima que Rafael Sánchez Cárdenas puede ser un municipio que le puede servir no solo en el COVID y en educación superior, donde estuve como viceministro, o en salud, sino desde el Congreso, que muchas cosas hay que trabajar. No voy con la idea que todos tienen de que hay que hacer leyes. Tenemos 200 y pico de legisladoras y cada quien va con una. Es imposible. El tema es cómo mejorar el marco jurídico que existe para que sea más efectivo, y sobre todo la parte de representación, donde los representados vean en la agenda pública, en los presupuestos, sus necesidades. Un ejemplo, acabamos de tener cólera en la Sursa que se extendió por la capital. La laguna de la Sursa contaminada, los ríos Sama y el otro contaminado. Bueno, pero ¿y cuándo se va a enfrentar esto? Se va a enfrentar cuando Iluminada y su equipo entren aquí, porque ya llegó el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Cárdenas, y ustedes hasta mañana.